contracción de músculo liso esquelético en el campus. Muy importante para que ustedes no se pierdan, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a continuar con el tema número 8, que es potencial de membrana. Por favor, solicito me puedan confirmar la pantalla y diapositiva. Buenas tardes, doctor. Sí, se está viendo las diapositivas. Elenita, gracias, muy amable. El puntero también está moviendo de acuerdo a... Sí, doctor, se está Ya, moviendo. muy bien, Elena, gracias. Bien, entonces lo que vamos a avanzar ahora es qué es lo que ocurre en el transporte de cierto tipo de componentes o sustancias desde el exterior al interior de la célula. Para eso, yo voy a recurrir a un ejemplo y hacer una analogía en que una célula es muy parecida a una casa donde nosotros vivimos, donde sabemos que nuestra casa está cubierta por paredes. Estas paredes justamente nos dan a nosotros la privacidad correspondiente. Aparte de tener paredes, una casa tiene puertas y ventanas, principalmente las puertas para comunicarnos con el exterior y del exterior para comunicarlos con el interior. Pues la membrana celular justamente cumple esa función, la función de permitir aislar los componentes del interior de la célula y los componentes del exterior. Pero también debemos tomar en cuenta un aspecto fundamental. Muchos componentes deben de ingresar al interior de la célula y otros deben de salir, es decir, debe existir intercambio entre estos dos líquidos, el líquido extracelular que ustedes ya conocen y el líquido intracelular. Si continuamos con la analogía, sabemos que entonces hemos dicho que una casa tiene puertas y ventanas de entrada, principalmente puertas de entrada. Entonces nosotros vemos acá que nuestra membrana celular justamente está conformada por una doble capa lipídica. Ustedes fíjense acá en las dos imágenes que está compuesta por dos capas con características lipídicas. Si nosotros decimos que tiene dos capas lipídicas, entonces estaríamos hablando que está conformada o que es liposoluble. Es decir, sustancias con características liposolubles van a poder atravesar de manera sencilla la pared de la membrana celular. Esta doble capa lipídica también está compuesta por... Estas son las puertas de entrada, lo que están viendo de color celeste, de color naranja, de color rosado y de color verde, son puertas de entrada que comunican el exterior con el interior. Pero para nosotros no podemos decir puertas, sino les vamos a poner un nombre. Se denominan proteínas a nivel de la membrana celular. ¿Cuál es la función de las proteínas? Pues justamente permitir el paso de diferentes componentes de fuera hacia adentro y viceversa en el desarrollo del intercambio de cada una de estas sustancias. Entonces, en resumidas cuentas, vemos que la membrana celular está compuesta un 60% de puertas, es decir, un 60% de proteínas. Esas proteínas pueden ser de tres tipos, integrales, periféricas o de anclaje. Fíjense en la anterior diapositiva, ahí está, miren, una proteína periférica, una proteína integral, que es la que justamente tiene mayor comunicación con el exterior y el interior, y las proteínas de anclaje. Ese es 60% de la pared celular está compuesta por compuertas o también denominada para nosotros proteínas. El otro 40% está compuesto por lípidos. Claro que sí, dijimos que es una doble capa lipídica compuesta justamente por lípidos, ahí está la primera capa y ahí está la segunda capa, ¿sí? Lípidos, y también otro componente de la membrana celular es el colesterol.
Entonces, lípidos más colesterol, el 40% de la formación de la membrana celular y el otro 60% nuestras proteínas de anclaje periféricas e integrales que favorecen el transporte de cierto tipo de sustancias. Entonces, nos nace la pregunta, ¿qué es lo que se intercambia del exterior al interior? Si nosotros hacemos o pensamos que esta línea negra es la membrana celular, pues todo lo que está por arriba, si me permiten el término, o por afuera sería el líquido extracelular y todo lo que está por dentro sería el líquido intracelular. Razonemos un momento, dentro de los iones y cationes, en la composición del líquido extracelular y el intracelular es la misma, pero si bien la composición es la misma, la cantidad de cada uno de estos componentes varía. ¿A qué me refiero? Si ustedes analizan por un momento, vemos que el líquido extracelular, en el líquido extracelular y en el intracelular existe sodio. Pero fíjense que el sodio se encuentra en muchísima mayor cantidad a nivel del líquido extracelular versus el intracelular, que está muy poco. Obviamente, esto se mide en 1000 equivalentes por litro. No se preocupen, los datos exactos de cuánto existe de sodio en el extracelular y en el intracelular, nosotros o yo les voy a proporcionar una tabla cuando veamos contracción de músculo esquelético. Si bien el sodio está más por fuera de la célula que por dentro, pasa todo lo contrario con el potasio. El potasio se encuentra en mayor cantidad en el interior de la célula y en muy poca cantidad en el exterior. El magnesio más en el interior que en el exterior. El cloro más en el extracelular que en el intracelular, igual que el bicarbonato. Un aspecto fundamental que nos llama la atención es las proteínas. Las proteínas justamente se encuentran más en el interior de la célula que en el líquido extracelular. Y aquí quiero hacer un paréntesis o un énfasis, si me permiten el término, porque nosotros debemos saber de manera clara y meridiana que las proteínas deben de encontrarse en el interior de la célula, porque si salen las proteínas hacia el extracelular, podríamos causar o se podría causar algún tipo de patología que ya vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, esencial, el potasio en el interior, el sodio en el exterior. Las proteínas en el interior, el cloro en el exterior, dentro de componentes más importantes que nosotros necesitamos saber. Ahora bien, veamos por un momento esta imagen. Y en esta imagen justamente les estoy mostrando un aspecto fundamental que no deben dejar de lado. Acá dice que existe mayor composición a nivel de líquido extracelular que en el intracelular. Si ven en la imagen de abajo, se menciona que por fuera de la membrana celular, la carga o el gradiente eléctrico es positivo. Y por dentro de la célula el gradiente es negativo. Y ahí me nace una pregunta, obviamente, como a ustedes, pero doctor, usted me dijo de que el componente esencial es el sodio por fuera y por dentro el potasio. Pregunto, ¿por qué si ambos tienen una valencia positiva? Ustedes han debido ver en el cole que el sodio y el potasio tienen valencias positivas. Entonces, si ambos tienen valencias positivas, ¿qué es lo que hace que el interior de la célula tenga una carga negativa? Y la respuesta es simple. El otro componente, aparte del potasio en el interior de la célula, eran las proteínas. ¿Se acuerdan? Esas proteínas, estimados jóvenes, tienen carga negativa, lo que hacen que, entonces, en este caso, el interior de la célula se negativice. Este concepto no lo deben olvidar jamás,
Primero, el exterior es positivo y el interior tiene un gradiente negativo. Segundo, las proteínas se encuentran en el interior de la célula y es o son las que le van a dar la carga negativa a la célula. ¿Por qué deben saber esto? El gradiente eléctrico, porque cuando nosotros veamos contracción y relajación del músculo, vamos a hablar de potenciales de acción y potenciales de reposo, los cuales nos van a dar bastante luz en la relación que tienen con el gradiente eléctrico. Entonces, partiendo de ese punto de vista, ya sabemos que debe existir un intercambio de iones, debe existir un intercambio de diferentes componentes. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es sencillo. Lo que vamos a aprender ahora es cómo existe el intercambio de componentes sin gasto de energía y otro intercambio de componentes con gasto de energía. ¿A qué se refiere sin gasto de energía o con gasto de energía? Sencillo. Vamos a hacer una analogía como hicimos con el grupo de la mañana para que quede totalmente claro. Cuando se habla de pasar componentes sin gasto de energía, quiere decir que no va a haber un esfuerzo mayor para que los componentes, en este caso que están fuera, ingresen al interior de la célula. A ver, hagamos de cuenta que es un curso, el curso del doctor Beltrán antes de entrar a clases. El aula está vacía, nuestro líquido intracelular va a ser el aula. Estas proteínas van a ser la puerta de entrada que tiene nuestra aula y estos puntitos que ven en mayor cantidad acá afuera son los alumnos. Entonces, si yo les digo, abro las puertas para que ustedes entren, pues ustedes van a entrar de manera tranquila y no va a haber ningún problema en el interior del aula, es decir, líquido intracelular, porque esta aula está vacía. Entonces, ustedes van a poder acomodarse en las respectivas sillas o en las respectivas silletas sin ningún problema, hasta completarlas. Entonces, eso se llama sin gasto de energía. No han luchado, no han peleado por nada para sentarse en cada uno de estos asientos. Entonces, no se necesita energía, pero existe otro mecanismo de transporte que es el con gasto de energía. A ver, ¿qué quiere decir esto? El con gasto de energía quiere decir que imagínense, nuestro curso ya está lleno porque ustedes han completado, ¿sí? Y vienen 50 alumnos más, ¿sí? 50 alumnos más y ustedes están repletitos, inclusive están sentados ya tapando la puerta casi, están tan llenos que ya no hay campo. Entonces les decimos o se ordena que entren. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí ya ha dejado de tener menor concentración, se ha vuelto con mayor concentración. Los alumnos están llenos acá. ¿Será que van a poder entrar otro componente más acá? Ya no, van a hacer fuerzas como entrar a un micro lleno, si me permiten el término. Entonces van a forcejear con todos ustedes y para eso se necesita energía. Esa energía en la célula se llama ATP. Entonces, ese ya sería con gasto de energía. En resumidas cuentas, esto jamás se deben de olvidar. El sin gasto de energía es cuando los elementos pasan de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. No se necesita energía. El con gasto de energía es atravesar de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Va a haber fuerza y por eso se necesita energía. Estos dos son los pasos o mecanismos de transporte a nivel celular. También se llama sin gasto de energía o pasivo y también se llama con gasto de energía o activo. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy es, primero, vamos a hablar del mecanismo de transporte sin gasto de energía, que vamos a ponerle un nombre, ya no vamos a decir sin gasto de energía, sino vamos a poner el nombre de difusión. Entonces, empezaremos a hablar qué es difusión. En nuestra imagen del lado derecho, en nuestro celular,
ustedes se fijan, tres ejemplos importantes de difusión. Ambos, miren, aquí está, este dibujo es sumamente elocuente. Primero, para que exista difusión hemos dicho de que tiene que haber un lugar de mayor concentración en los elementos a un lugar de menor concentración. Ese era el primer requisito para que exista difusión. Bien, el primer ejemplo se denomina difusión simple, que es este, el que le estoy mostrando, la primera flecha. ¿Qué de cualidad tiene la difusión simple, jóvenes? La difusión simple, si se dan cuenta ustedes, esos elementos que atraviesan la membrana celular doble lipídica no necesitan de puertas de entrada. Entonces, si no necesitan de puertas de entrada, me nace una pregunta. ¿Qué elementos podrán pasar sin que exista una puerta de entrada? Pues justamente los elementos liposolubles. ¿Por qué liposolubles? Porque la membrana celular también es liposoluble. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Deben ser aquellos que no necesitan permiso. ¿Cuáles habían sido? Pues los vitales, el oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol, esos tres principales ejemplos que atraviesan la membrana celular por difusión simple, de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, sin la presencia de proteínas. Para nosotros estas son proteínas o denominadas puertas, solamente para nosotros, para el ejemplo, ponemos la palabra puerta, después son proteínas. Entonces nos fijamos en el ejemplo de nuestra compu y vemos exactamente que los elementos esenciales como oxígeno, dióxido de carbono y alcohol atraviesan de manera sencilla la membrana doble lipídica de la membrana celular. Pero existe otro ejemplo que se llama la difusión simple también, pero a través de canales. Para nosotros la palabra canal es proteínas. Esta difusión simple a través de canales, principalmente, ¿quiénes van a difundir a través de canales? Acá van a difundir los iones principalmente, es decir, el ion sodio, el ion potasio, el cloro, el magnesio, el calcio, van a atravesar a través de una proteína tipo canal. A ver, fíjense ustedes, tipo canal, ¿sí? Estas proteínas tipo canal deben siempre ustedes tomar en cuenta un aspecto fundamental. Son específicas para cada componente. ¿A qué me refiero? Las proteínas tipo canal existirán específicas para el sodio. Otra proteína tipo canal será para el potasio. Otra para el calcio. O sea, no son las mismas. No puede atravesar por esta proteína tipo canal sodio, potasio, calcio. No, sino que existe especificidad en cada una de ellas. Adalid, ¿corto tu micrófono o te sales? Araceli. Araceli, por favor, corta tu micrófono. Está apagado, doctor. Bien. Continuemos. Por favor, les pido un poquito más de consideración a su docente, ¿de acuerdo? Si no, vamos a tratar de reducir las clases en las que estamos pasando. Por favor. Muy bien. Entonces, la difusión simple a través de canales nos va a dar la especificidad para cada uno de estos iones. Y fíjense en el ejemplo del lado izquierdo, pues nosotros podemos observar exactamente, ¿sí?, cómo los iones atraviesan a través de una proteína tipo canal, específica para cada uno de estos iones, ¿sí? Ahora bien, tenemos el tercer ejemplo. El tercer ejemplo se denomina difusión facilitada. ¿En qué consiste la difusión facilitada? En este caso, en la difusión facilitada, como su nombre dice, necesitamos de dos componentes para que puedan atravesar la membrana celular. ¿A qué me refiero con dos componentes? Necesitamos, primero, dos
un ion y un componente que desea ingresar al interior de la célula. En este caso, el ejemplo más claro de difusión facilitada es el sodio con la glucosa. Desde ahora en adelante, nosotros vamos a aprender con todos ustedes a formar matrimonios entre cierto tipo de componentes. No sé, ya se me escapó alguno cuando habíamos visto sangre. Por ejemplo, qué sé yo, hay un matrimonio importante en sangre que es la hemoglobina, claro, la hemoglobina, la eritropoyetina con los glóbulos rojos, muy importantes que jamás se deben separar porque uno depende del otro. En este caso, la glucosa, jóvenes, siempre va a depender del sodio. Ese es un aspecto fundamental que no deben dejar de lado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? El sodio lo que hace es jalar, si me permiten el término, a la glucosa para que la glucosa pueda ingresar de manera adecuada al interior de la célula. No se olviden ustedes que es muy esencial para nosotros determinar el ingreso de la glucosa, porque si no determinamos el ingreso de la glucosa, estimados jóvenes, esta no va a poder penetrar la membrana celular sin la ayuda del sodio. Y ustedes preguntarán, ¿y esto para qué me sirve o qué función tiene? Pues ya van a ver que el hablar de potenciales de membrana y potenciales de acción a nivel del músculo, pues tenemos que tener esta base fisiológica, si no, no vamos a poder interpretar o hacer una interpretación correcta de lo que estamos hablando. Les recomiendo para la siguiente clase, si fueran tan amables, de averiguar cuál es la composición primero del suero o de las sales de rehidratación oral y cómo es que nosotros podríamos en algún momento dado fabricar o producir una sal de rehidratación oral de manera casera. ¿Por qué quiero que lean esto? Porque ahí van a ver lo esencial que es cada uno de estos iones para evitar de que se produzcan alteraciones a nivel muscular principalmente. Entonces, está claro con los componentes esenciales o los tipos de difusión que hemos encontrado. La difusión simple es sencilla, no necesita canales, están las sustancias liposolubles como el oxígeno, dióxido de carbono, alcoholes, la difusión simple a través de canales, principalmente los iones, y tomar en cuenta que cada uno de ellos es específico, y por último, la difusión facilitada. Esta difusión facilitada, pues nos proporciona a nosotros la posibilidad de que dos componentes actúen o interactúen entre ellos para poder introducir. Dependen, existe una sinergia entre estos dos componentes. El ejemplo más importante era el sodio con la glucosa. ¿Existe alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Existe alguna duda para que podamos nosotros en este momento tratar de responder a sus dudas? Todo está bien claro, doctor. Bien, muchas gracias. Entonces, continuaremos y vamos a hablar de un tipo de difusión. Esto lo hemos puesto como un subtítulo muy aparte, estimados jóvenes, ¿sí? Que es ósmosis y presión osmótica. La palabra ósmosis es transporte también de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Este ejemplo que les estoy dando acá justamente es muy importante. De un lugar de mayor concentración pasa a un lugar de menor concentración. Pero, ¿por qué hemos puesto aparte, como un subtítulo aparte, ósmosis? Sí, en este caso podía estar incluido dentro de estos tres subtítulos de difusión simple, mediada por canales o facilitada. Porque la ósmosis es un fenómeno principalmente que se da por el agua. El agua cumple la función de ósmosis, de atravesar, en este caso, lugares de mayor concentración a lugares de menor concentración. Y obviamente tenemos otro acápite importante que no debemos dejar de lado, es la presión osmótica, que están viendo ustedes en el lado derecho de su pantalla en el celular. La presión osmótica nos está acá avisando que es una reguladora. Eso quiere decir que el agua no puede ingresar
en toda su magnitud al interior de la célula, porque si existiría eso ya van a haber cierto tipo de problemas importantes que los vamos a nombrar a su debido tiempo. No se olviden que lo que estamos haciendo ahora solamente es hablar de consideraciones generales, para que después ya podamos nosotros ver la funcionalidad, la significancia que tiene todo lo que estamos hablando dentro de los procesos preclínicos, que es lo que más nos gusta a todos nosotros, y poder validar lo que les estoy enseñando. Entonces, una cosa es ósmosis y otra cosa es presión osmótica. Y acá me nace una pregunta sumamente importante, estimados jóvenes. A ver, ¿el agua es liposoluble o es hidrosoluble? Primera pregunta. ¿Me entendieron? ¿El agua es liposoluble o es hidrosoluble? Hidrosoluble. Correcto, mi hermano querido. O sea, el agua es hidrosoluble. Entonces ya tenemos una respuesta, pero ahora nace la pregunta más compleja. Si el agua es hidrosoluble, ¿cómo es que atraviesa de manera sencilla? Porque es un tipo de difusión, fíjense, simple. De manera sencilla la doble capa lipídica. ¿Cómo es que atraviesa de manera sencilla la doble capa lipídica si esta es lipídica? O sea, debería ser una barrera para que el agua no pase, porque esta es liposoluble y el agua es hidrosoluble. Las sustancias liposolubles pasan como si nada, porque tienen muñecas, si me permiten el término, con esta membrana. Pero en este caso esta membrana es liposoluble y el agua, como ha dicho su compañero, es hidrosoluble. Entonces, ¿por qué pasa el agua de manera tan sencilla por este fenómeno que es difusión, pero que en el agua se denomina ósmosis? ¿Quién tiene la respuesta? A ver, sobre eso. Yo, doctor. La membrana. Catherine. Sí, doctor. Ya, La membrana tiene dos polos, por decirlo, dos cabezas. Una es hidrófila y otra es hidrófoba. Sí. La que está hacia el lado externo o hacia la membrana es la hidrófila. Es por eso que permite el paso del agua. Ah, o sea que la doble capa no es 100% lipídica. Lo que pasa, doctor, es que como le digo, las dos cabezas son distintas. Exacto. Una tiene afinidad por el agua y la otra la repele. Correcto, estimados jóvenes. Imagínense cuán importante es saber también la composición de la doble capa lipídica con una porción hidrófila y con una porción lipófila. Me dejo entendernos, ¿verdad? Sí. Aparte de eso, estimados jóvenes, el agua va a poder... Están viendo la diapositiva, ¿no? Por favor, confírmenme. Sí, doctor, se ve. Aparte, el agua va a poder atravesar por esta membrana gracias a las acuaporinas, que pueden introducir. El agua, jóvenes, tiene moléculas muy pequeñas, muy diminutas. Así es que puede atravesar por estos espacios estrechos de la membrana con una facilidad muy simple. Entonces, al tener esa facilidad, también estamos tomando en cuenta no solamente las características de la membrana, sino el tamaño molecular del agua, que es tiene la posibilidad de pasar de una manera acorde por los espacios estrechos de la membrana celular a través de componentes denominados acuaporinas. Y ustedes dirán, ¿para qué es esencial esto? Pues la siguiente clase nos vamos a ver con medios hipertónicos, con medios hipotónicos, y que esto se debe regular. Ustedes han visto de la presión osmótica. Una célula no puede tener ni medio hiper o hipoosmótico porque puede causar serios problemas. Les recomiendo entonces leer eso, ¿sí? Medios hipertónicos, medios hipotónicos y qué componentes esenciales tienen cada uno de ellos para la siguiente clase. Si ustedes leen, entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje va a ser más adecuado. Entonces, vamos a quedarnos en concepto o consideración general de la ósmosis para que ustedes a posteriori puedan ver en los ejemplos la siguiente clase. Si no tienen ninguna duda, mis estimados jóvenes, habríamos concluido la clase del día de hoy. Doctor, la
composición del agua también podría ayudar para eso, porque tiene un átomo de oxígeno. Adalid, claro que sí. La composición del agua también, el tamaño molecular, la composición del agua, sí, en pequeña medida sí, pero tiene también que ver, pero más el tamaño molecular y las características de la capa lipídica que su compañera nos ha mencionado a nivel de una ser lipofílica e hidrofílica principalmente. Bien, si no hay otra pregunta más, jóvenes, que tengan una excelente jornada. Espero la clase haya sido productiva para todos ustedes. Nos vemos la siguiente clase.